¿Sabías que la Biblia esconde secretos que pueden cambiar tu perspectiva sobre la historia y la fe? Aunque muchas personas están familiarizadas con las historias y enseñanzas tradicionales de las Escrituras, existen capas profundas de significado y misterios ocultos que rara vez se exploran. Estas revelaciones pueden transformar nuestra comprensión de la creación del mundo, la vida de Jesús y las profecías que dan forma al futuro. En este video, revelaremos misterios escondidos en las páginas de la Biblia, secretos sobre la creación del mundo, la vida de Jesús y profecías que muchos desconocen. Prepárese para un viaje fascinante que arrojará nueva luz sobre viejas verdades y desafiará sus percepciones. Imagínese descubrir que los días de la creación en Génesis podrían no ser exactamente lo que pensaba. O consideremos las intrigantes posibilidades de los años desconocidos de la vida de Jesús, períodos sobre los cuales la Biblia dice poco, pero que han generado innumerables teorías. ¿Y qué pasa con las profecías bíblicas que, aunque rara vez se analizan, tienen una relevancia sorprendente para los acontecimientos contemporáneos? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir revelaciones sorprendentes y cómo pueden impactar tu vida espiritual. Exploraremos diferentes interpretaciones y teorías, escucharemos a expertos y analizaremos textos antiguos que pueden arrojar nueva luz sobre estos misterios. En este video comenzaremos con una exploración en profundidad de los secretos detrás de la creación del mundo, como se cuenta en el libro del Génesis. La discusión va más allá de la superficie, ahondando en debates teológicos y científicos que intentan conciliar fe y razón. Luego, desentrañaremos los misterios de la vida de Jesús, especialmente los años menos documentados de su juventud. Y finalmente, examinaremos profecías poco conocidas que todavía resuenan con relevancia en la actualidad. Cada sección de este video ha sido cuidadosamente elaborada para brindar una comprensión más profunda y enriquecedora de la Biblia, invitándolo a embarcarse en un viaje de descubrimiento espiritual. Prepárese para sorprenderse, inspirarse y desafiarse. La Biblia es un tesoro escondido de sabiduría y misterio, y hoy comenzaremos a descubrir algunos de sus secretos más profundos. Exploremos juntos estos misterios ocultos y veamos cómo pueden iluminar nuestro camino espiritual. La narración de la creación en el libro del Génesis es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Sin embargo, detrás de los versos familiares que muchos de nosotros hemos aprendido desde la niñez, hay profundidades y misterios teológicos que continúan siendo tema de estudio y debate entre eruditos y creyentes. El relato de la creación está registrado en los 2 primeros capítulos del Génesis, donde leemos cómo Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. La simplicidad de la narrativa esconde una complejidad que ha fascinado a teólogos y científicos durante siglos. Génesis capítulo 1, versículos 1 al 31, describe la creación del mundo en 6 días. El primer día, Dios creó la luz y la separó de las tinieblas. El segundo día, creó el firmamento, separando las aguas de arriba de las de abajo. Al tercer día, Dios hizo aparecer la tierra seca y la vegetación. El cuarto día, creó el sol, la luna y las estrellas. El quinto día, creó las criaturas del mar y las aves del cielo. Finalmente, en el sexto día, Dios creó los animales terrestres y al hombre a su imagen y semejanza. El séptimo día, Dios descansó, bendiciendo y santificando ese día. La pregunta que surge a menudo es: ¿los días de la creación mencionados en Génesis son días literales de 24 horas o representan largos periodos de tiempo? Esta pregunta ha dado lugar a una variedad de interpretaciones y teorías, cada una de las cuales intenta reconciliar la narrativa bíblica con la evidencia científica y los descubrimientos modernos sobre el origen y la historia del universo.
Una de las teorías más conocidas es la teoría de la brecha, que sugiere que hay un intervalo de tiempo indefinido entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis capítulo 1, versículo 2. Esta teoría propone que la Tierra sufrió una creación inicial, seguida de una destrucción, y luego fue recreada. Según este punto de vista, Génesis 1, versículo 1, describe la creación original del universo. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, versículo 2. Por otro lado, describe la tierra en un estado de desolación después de un evento cataclísmico. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre ella. La teoría de la brecha sostiene que entre estos dos versos ocurrió una larga era en la que la tierra estaba desolada y sin vida. Esto permite la posibilidad de que los fósiles y otras evidencias de una tierra antigua puedan conciliarse con la narrativa bíblica. Los defensores de esta teoría sugieren que la desolación mencionada en Génesis 1:2 pudo haber sido causada por un evento catastrófico, como la caída de Lucifer y la rebelión de los ángeles, que resultó en un estado de caos y desorden que precedió a la recreación descrita en versos posteriores. Otra interpretación es la teoría del día-época, que considera que los días de la creación son largos periodos de tiempo, cada uno de los cuales representa una era geológica. Esta teoría permite una reconciliación entre el relato bíblico y la cronología científica de la historia de la Tierra. Según esta visión, el primer día podría representar la formación inicial del planeta, el segundo día, la separación de las aguas y la aparición de la atmósfera, y así sucesivamente. La teoría del día y la estación sostiene que la palabra hebrea yom, traducida como día en el Génesis, puede significar un periodo de tiempo indefinido, según el contexto. Por ejemplo, en el Salmo 90, versículo 4, leemos: «Porque 1000 años serán ante tus ojos como ayer, y como vigilia en la noche». Este pasaje sugiere que la percepción de Dios del tiempo es diferente a la nuestra, lo que permite la interpretación de que los días de la creación pueden durar eones. El Dr. Hugh Ross, un renombrado astrofísico y defensor de la teoría de la época del día, sostiene que el idioma hebreo utilizado en el Génesis permite esta interpretación de largos periodos de tiempo. En su libro A Matter of Days, Ross explora cómo cada día de la creación puede corresponder a diferentes etapas en la formación de la Tierra y la vida, como lo revela la ciencia moderna. Sugiere que el relato bíblico de la creación es compatible con la cronología geológica y paleontológica cuando se entiende como una serie de épocas. Por otro lado, teólogos tradicionales como el Dr. John MacArthur defienden la visión de días literales de 24 horas, basándose en una lectura directa del texto bíblico y la tradición judeocristiana. MacArthur, en su libro La batalla por el principio, sostiene que la estructura literaria del Génesis indica claramente días de 24 horas. Afirma que Dios, al ser todopoderoso, no necesitaría largos periodos para crear el universo, y que la aceptación de días literales fortalece la doctrina de la creación especial y directa de Dios. La belleza de estas diferentes interpretaciones es que nos muestran que la Biblia se puede entender de muchas maneras y que la fe y la ciencia no necesitan estar en conflicto. Por el contrario, pueden complementarse entre sí, ofreciendo cada uno una perspectiva única sobre la majestuosidad de la creación divina. Las teorías sobre la creación, ya sea la teoría de la brecha, la teoría del día y la época, o la interpretación literal del día de 24 horas, nos ayudan a ver que la Biblia es un libro vivo y dinámico que puede hablar en términos nuevos y relevantes para cada generación. Estas teorías también nos invitan a reflexionar más profundamente sobre lo que significa decir que Dios
es el creador del universo. La creación no es solo un evento pasado, sino un testimonio continuo del poder, la sabiduría y el amor de Dios. Cuando miramos el mundo natural, ya sea a través del lente de la ciencia o de la fe, vemos la mano de un creador intencional y poderoso. Esta comprensión puede fortalecer nuestra fe, recordándonos la soberanía de Dios sobre todas las cosas y la complejidad y belleza de su obra. ¿Cómo influyen estos puntos de vista sobre la creación en nuestra comprensión de Dios como creador? Bueno, la respuesta puede variar, dependiendo de cada persona, pero algunas reflexiones comunes pueden ayudarnos a comprender mejor. Primero, hablemos del asombro y la adoración. No importa qué interpretación adoptemos, la creación nos lleva a una sensación de asombro y adoración. Cuando miramos la complejidad y la belleza del universo, somos llevados a reconocer a un creador que es infinitamente poderoso y sabio. Esto nos inspira a alabar a Dios y buscar una relación más profunda con Él. Después de todo, cuando vemos la grandeza de sus obras, nuestros corazones naturalmente se llenan de gratitud y reverencia. Luego, tenemos humildad y dependencia. Las diferentes teorías sobre la creación nos recuerdan nuestro propio conocimiento limitado. La ciencia y la fe juntas nos muestran que hay muchas cosas que todavía no comprendemos del todo. Esto puede llevarnos a una posición de humildad y dependencia de Dios, reconociendo que Él es la fuente de toda verdad y conocimiento. Es un sentimiento de alivio saber que no necesitamos tener todas las respuestas, porque confiamos en un Dios que las tiene. Ahora hablemos de la integración de la fe y la razón. Explorar estas teorías nos anima a integrar nuestra fe con la razón. Podemos ver la ciencia no como una amenaza a la fe, sino como una herramienta para comprender mejor la creación de Dios. Esto puede fortalecer nuestra fe, demostrando que puede coexistir armoniosamente con la búsqueda del conocimiento científico. Cuando entendemos que la ciencia puede revelar más acerca de las maravillas de la creación de Dios, nuestra admiración y respeto por Él solo aumenta. Y finalmente, la profundización espiritual. Reflexionar sobre los misterios de la creación puede llevarnos a una comprensión espiritual más profunda. Podemos sentirnos inspirados a estudiar las Escrituras más profundamente, buscar respuestas y crecer en nuestra comprensión de Dios. Este proceso de descubrimiento puede enriquecer nuestra vida espiritual y acercarnos a Dios. Cada nuevo descubrimiento, cada nueva comprensión, es una oportunidad para acercarnos más a Él. En última instancia, estos diferentes puntos de vista sobre la creación nos invitan a explorar más profundamente el carácter y la obra de Dios. Nos recuerdan que la Biblia es un libro rico y complejo, lleno de misterios y revelaciones que pueden transformar nuestra comprensión de la fe y del mundo. A medida que continuamos nuestro viaje de descubrimiento, tenemos el desafío de ver la creación como un testimonio vivo del amor y el poder de Dios, y a buscar una comprensión más profunda y rica de su obra. Y la prueba más grande del amor de Dios que tuvimos vino en la forma de Jesús. La vida de Jesús es, sin duda, el tema central del Nuevo Testamento y la base de la fe cristiana. Sin embargo, hay un periodo significativo de su vida que permanece envuelto en misterio y silencio. Los años comprendidos entre su infancia y el inicio de su ministerio público, desde los 12 a los 30 años. Este periodo de tiempo, conocido como los años desconocidos de Jesús, ha sido objeto de mucha especulación y diversas teorías. Comencemos con lo que sabemos. El Evangelio de Lucas nos da una idea de la infancia de Jesús. A la edad de 12 años, se encuentra en el templo de Jerusalén, discutiendo con los doctores de la ley, impresionando a todos con su sabiduría y entendimiento. Después de este suceso, Lucas nos cuenta
que Jesús regresó a Nazaret con sus padres y se sometió a ellos, y que creció en sabiduría, estatura y favor ante Dios y los hombres. Pero después de eso, hay silencio hasta que Jesús aparece nuevamente a los 30 años, listo para comenzar su ministerio. Entonces, ¿qué hizo Jesús durante esos 18 años? Existen varias teorías sobre este periodo menos documentado de su vida. Una de las teorías más populares es que Jesús podría haber viajado a otras tierras, como la India, donde habría estudiado con maestros espirituales y sabios. Esta teoría se basa en textos y tradiciones que sugieren que Jesús buscó conocimiento y comprensión espiritual fuera de Israel. Estos relatos, aunque fascinantes, no están corroborados por los evangelios canónicos y siguen siendo campo de especulación. Otra teoría es que Jesús pasó estos años estudiando profundamente las escrituras judías y preparándose espiritualmente. Como carpintero en Nazaret, habría llevado una vida sencilla y trabajadora mientras se preparaba internamente para su misión. Esta visión está respaldada por la tradición cristiana, que enfatiza la humanidad de Jesús y su crecimiento en sabiduría y gracia. Para añadir más capas a este misterio están los evangelios apócrifos. Pero, ¿qué son exactamente estos textos? Los evangelios apócrifos son escritos antiguos que no estaban incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Aunque la mayoría de las tradiciones cristianas no las consideran escrituras inspiradas, ofrecen perspectivas interesantes y a veces divergentes sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Un ejemplo notable es el Evangelio de Tomás. Este texto, descubierto en 1945 entre los manuscritos de Nag Hammadi, es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás no narra acontecimientos de la vida de Jesús, sino que se centra en sus enseñanzas, muchas de las cuales son esotéricas y místicas. Algunos eruditos creen que estos dichos reflejan una tradición gnóstica que enfatiza el conocimiento secreto y la revelación interior. Otro ejemplo es el protoevangelio de Santiago, que se centra más en los acontecimientos anteriores al nacimiento de Jesús y la vida de María. Aunque este texto no proporciona información directa sobre los años desconocidos de Jesús, enriquece nuestra comprensión del contexto familiar y cultural en el que creció Jesús. Entonces, ¿cuál es el impacto de estos textos en la fe cristiana y cómo pueden complementar los evangelios canónicos? En primer lugar, es importante recordar que, a pesar de su exclusión del canon oficial, los evangelios apócrifos tienen valor histórico y literario. Nos ofrecen una ventana a la diversidad de pensamientos y creencias en los primeros siglos del cristianismo. Desde una perspectiva espiritual, estos textos pueden desafiar y enriquecer nuestra comprensión de Jesús. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta a Jesús como un maestro de sabiduría, cuyas palabras requieren una profunda meditación y una visión espiritual. Esto puede complementar la visión más narrativa de los evangelios canónicos, ofreciendo una dimensión adicional a la figura de Jesús como maestro y guía espiritual. Por otro lado, estos textos también plantean preguntas importantes sobre la naturaleza de la revelación y la verdad. Los cristianos creen que los evangelios canónicos fueron inspirados por Dios y seleccionados bajo la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, explorar los evangelios apócrifos puede llevarnos a reflexionar sobre cómo se desarrolló la tradición cristiana y cómo las diferentes comunidades cristianas entendieron y vivieron su fe. ¿Qué nos dicen estas historias adicionales sobre la misión y el carácter de Jesús? Nos recuerdan que Jesús es una figura rica y multifacética, cuyas enseñanzas y acciones continúan inspirando y desafiando a millones de personas en todo el mundo. Los años desconocidos de Jesús
nos invitan a considerar que Él, como cualquier ser humano, pasó por un período de crecimiento, aprendizaje y preparación. Esto nos acerca a su humanidad, mostrando que Él también experimentó los desafíos y las alegrías del desarrollo personal. Además, los evangelios apócrifos nos animan a explorar la fe de una manera más profunda y completa. Nos recuerdan que la búsqueda de la comprensión espiritual es interminable y que cada nuevo descubrimiento puede acercarnos más a Dios. Estas historias, aceptadas como históricas o no, amplían nuestra visión de Jesús y nos invitan a buscar una relación más íntima y personal con Él. En última instancia, los misterios sobre la vida de Jesús, tanto en los años desconocidos como en las historias de los evangelios apócrifos, nos desafían a ver nuestro propio viaje espiritual como un camino de descubrimiento continuo. Nos recuerdan que la fe no es estática, sino dinámica, y siempre crece y se profundiza a medida que buscamos saber más acerca de nuestro Salvador y su amor por nosotros. Entonces, al reflexionar sobre estos misterios, podemos sentirnos inspirados a vivir nuestra fe con curiosidad, apertura y un deseo interminable de aprender y crecer en nuestra relación con Dios. Y después de explorar los misterios de la creación y los años desconocidos de la vida de Jesús, ahora nos aventuramos en uno de los aspectos más intrigantes de la Biblia: las profecías. La Biblia es rica en profecías, muchas de las cuales son ampliamente conocidas, como las que predicen el nacimiento de Jesús o los acontecimientos del Apocalipsis. Sin embargo, hay otras profecías menos mencionadas que tienen una relevancia sorprendente, especialmente en el contexto actual. Profundicemos en las profecías ocultas, sus interpretaciones a lo largo de los siglos y sus implicaciones para la actualidad. Comenzamos con el libro de Daniel, fuente abundante de visiones proféticas. Daniel es uno de los libros más enigmáticos y proféticos del Antiguo Testamento, lleno de visiones que han fascinado a eruditos y teólogos durante milenios. Una de las profecías más intrigantes es la visión de los 4 reinos, que se encuentra en el capítulo 7 de Daniel. En la visión, Daniel ve 4 grandes bestias, cada una de las cuales representa un reino que surgiría en el mundo. La primera bestia era como un león con alas de águila, la segunda como un oso, la tercera como un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y la cuarta bestia era terrible, terrible y extremadamente fuerte, con dientes de hierro y 10 cuernos. Estas bestias generalmente se interpretan como representaciones de los imperios babilónico, medo-persa, griego y romano. La visión de los 4 reinos no es solo una lección de historia, sino también una profecía que se extiende hasta el fin de los tiempos. El Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, hace referencia a estas bestias, mostrando la continuidad y relevancia de las profecías de Daniel para los acontecimientos finales de la historia humana. Otra profecía fascinante de Daniel es la de las 70 semanas, que se encuentra en el capítulo 9 de Daniel. Esta profecía es una de las más detalladas y complejas de la Biblia y predice acontecimientos importantes en la historia de Israel y el plan redentor de Dios. Daniel habla de 70 semanas de años, es decir, 490 años, que culminarían con la llegada del Mesías y la realización de los acontecimientos escatológicos. A lo largo de los siglos, estas profecías han estado sujetas a diferentes interpretaciones. La visión de los 4 reinos, por ejemplo, ha sido interpretada de diversas maneras, según el contexto histórico y teológico. En los primeros siglos de la era cristiana, los padres de la Iglesia como Agustín y Jerónimo veían a las bestias como representaciones de imperios conocidos, y el 4º imperio, Roma, eventualmente se transformó en el reino eterno de Cristo. En los tiempos modernos,
Algunos eruditos y teólogos han sugerido que estas profecías pueden tener un doble cumplimiento, una aplicación histórica y otra futura. La bestia de 10 cuernos, por ejemplo, suele asociarse con una futura coalición de naciones o un gobierno mundial que surgirá en los últimos días. La profecía de las 70 semanas también ha sido interpretada de varias maneras. Algunos ven que las 70 semanas se cumplirán con la primera venida de Jesús, mientras que otros creen que la última semana aún está por llegar, refiriéndose al periodo de tribulación descrito en el Apocalipsis. Esta última interpretación es popular entre los teólogos dispensacionalistas que ven una brecha entre las semanas 69 y 70, que culmina con el regreso de Cristo. Pero, ¿cómo se relacionan estas profecías con los acontecimientos contemporáneos? ¿Y qué nos pueden enseñar sobre el futuro? Exploremos algunas de estas conexiones. Algunos han visto la visión de Daniel de los 4 reinos y sus bestias apocalípticas como presagios de importantes acontecimientos mundiales. Por ejemplo, la cuarta bestia, con sus 10 cuernos, suele estar relacionada con la formación de alianzas internacionales y bloques de poder, como la Unión Europea u otras coaliciones políticas. Esto plantea la cuestión de cómo la dinámica geopolítica actual puede estar preparando el escenario para los acontecimientos profetizados en la Biblia. Además, la creciente inestabilidad política, las crisis económicas mundiales y los avances tecnológicos se han visto como signos de los tiempos. Jesús, en su sermón en el Monte de los Olivos, habló de guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestilencias y terremotos como señales del comienzo de dolores. Mateo 24. Muchos creen que estamos viendo el cumplimiento de estas señales en nuestro propio tiempo, lo que sugiere que las profecías bíblicas se están desarrollando ante nuestros ojos. La profecía de las 70 semanas de Daniel también tiene importantes implicaciones modernas. Si la última semana o período de 7 años se refiere al tiempo de tribulación, entonces la expectativa es que veremos eventos específicos, como la reconstrucción del templo en Jerusalén y el surgimiento de un líder mundial que entrará en un pacto con Israel. Estas son expectativas compartidas por muchos estudiosos de la profecía bíblica que ven los acontecimientos actuales en el Medio Oriente como indicadores del cumplimiento de estas profecías. ¿Cómo influyen estas profecías en nuestra perspectiva sobre los acontecimientos mundiales y la preparación espiritual? Primero, nos recuerdan que la historia está bajo el control soberano de Dios. Las profecías bíblicas muestran que Dios tiene un plan y un propósito que se desarrollan con el tiempo y culminan en la realización de su reino. En segundo lugar, estas profecías nos llaman a la vigilancia y preparación espiritual. Jesús nos advirtió que estemos preparados, porque no sabemos el día ni la hora de su regreso. Mateo 24, versos 36 al 44. Esto significa vivir una vida de fe activa, amor y servicio, siempre preparados para encontrarse con el Señor. Las profecías también nos alientan a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y ver el panorama más amplio. En tiempos de crisis e incertidumbre, nos recuerdan que hay esperanza y un futuro garantizado por Dios. Las promesas de Dios son firmes y confiables, y podemos tener paz y confianza, sabiendo que Él tiene el control. Finalmente, las profecías bíblicas nos desafían a compartir el mensaje del Evangelio con urgencia. Si creemos que los acontecimientos profetizados se acercan, esto debería motivarnos a hablar del amor y la salvación en Jesucristo a quienes nos rodean. El conocimiento de las profecías nos da una perspectiva de la eternidad, recordándonos la importancia de cada alma y la misión que tenemos como seguidores de Cristo. En resumen, las profecías ocultas de la Biblia, sus interpretaciones a lo largo de los siglos y sus implicaciones modernas nos ofrecen una visión rica y multifacética del plan de Dios para la humanidad.
nos llaman a vivir con fe, vigilancia y esperanza, siempre dispuestos a cumplir las promesas de Dios. Al meditar en estas profecías, podemos sentirnos inspirados para profundizar nuestra relación con Dios, crecer en comprensión espiritual y compartir el mensaje de esperanza y salvación con el mundo. Y así, llegamos al final de este fascinante viaje a través de los secretos ocultos de la Biblia, donde exploramos la creación del mundo, los misterios de la vida de Jesús y profecías poco conocidas. Recapitulemos brevemente los puntos principales que discutimos. Primero, profundizamos en los secretos sobre la creación del mundo, tal como se cuenta en el libro del Génesis. Descubrimos que existen diferentes interpretaciones de los días de la creación, que pueden entenderse como periodos literales de 24 horas o como largas eras geológicas. Exploramos teorías como la teoría de la brecha, que sugiere una brecha entre la creación original y la recreación, y la teoría del día y la época, que considera los días como largos periodos de tiempo. Expertos como el Dr. Hugh Ross y el Dr. John MacArthur nos han ayudado a comprender mejor estas perspectivas y a ver cómo la fe y la ciencia pueden coexistir armoniosamente. Luego, investigamos los misterios sobre la vida de Jesús, especialmente los años desconocidos entre su infancia y el inicio de su ministerio. Discutimos teorías sobre los posibles viajes de Jesús a tierras lejanas, como la India, y la importancia de su estudio en profundidad de las Escrituras. También exploramos los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás, que ofrecen perspectivas adicionales sobre las enseñanzas de Jesús. Estas historias nos desafían a ver a Jesús de una manera más rica y multifacética, complementando los evangelios canónicos. Finalmente, examinamos profecías poco conocidas de la Biblia, centrándonos en las visiones de Daniel y sus implicaciones para los acontecimientos contemporáneos. Analizamos la visión de los 4 reinos y la profecía de las 70 semanas, discutiendo cómo se han interpretado estas profecías a lo largo de los siglos y su relevancia en la actualidad. Hemos visto cómo estas profecías nos llaman a la vigilancia y preparación espiritual, recordándonos que la historia está bajo el control soberano de Dios. Estos secretos revelan la profundidad y riqueza de la Biblia, invitándonos a explorar más y fortalecer nuestra fe. Cada descubrimiento, cada nueva interpretación, nos ofrece la oportunidad de ver la grandeza de la obra de Dios de una manera nueva e inspiradora. La Biblia es un tesoro inagotable de sabiduría y revelación, y siempre hay más que aprender y descubrir. Mientras reflexiona sobre los misterios que exploramos hoy, recuerde la importancia de buscar conocimiento y comprensión espirituales continuos. Nuestra fe es un viaje, no un destino. Cuanto más estudiamos y meditamos en las Escrituras, más nos acercamos a Dios y más entendemos su plan para nuestras vidas. La búsqueda del conocimiento espiritual nos enriquece, nos fortalece y nos guía en nuestro camino de fe. Tómate un tiempo esta semana para estudiar un aspecto de la Biblia que nunca antes hayas explorado. Tal vez sea un pasaje que siempre le ha resultado difícil de entender o una teoría que nunca ha considerado. Ponte a prueba para ir más allá de lo familiar y profundizar en las profundidades de las Escrituras. Es posible que se sorprenda con las revelaciones y conocimientos que encuentre. Que este viaje de descubrimiento fortalezca vuestra fe y enriquezca vuestra vida espiritual. ¿Le gustó el video? Dale me gusta, comenta y suscríbete para más revelaciones bíblicas. Deja en los comentarios qué secreto bíblico te sorprendió más o si hay algún otro misterio que te gustaría que abordemos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan descubrir
los secretos ocultos de la Biblia. Juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y fortalecer nuestra fe.